El hecho de que las dos galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda, colisionarán entre sí aproximadamente dentro de 5.000 millones de años, no inquieta a la gente común ni los deja en shock. Como resultó, eso es un error. Según materiales recientes del Astrophysical Journal, esto no sucederá dentro de miles de millones de años. Ya está ocurriendo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para nuestro planeta y qué pasará con la humanidad? Continuará. La galaxia de Andrómeda, también conocida como M30, y uno tiene la apariencia de una enorme espiral que contiene alrededor de 1 billón de estrellas diferentes. Con la Vía Láctea, donde se encuentra nuestro sistema, la separan aproximadamente 2.5 millones de años luz. Esa es una distancia relativamente pequeña. Por eso, estando al oeste de la estrella Henry Draper, 4727, la galaxia se puede ver a simple vista. Ya entendimos que la colisión de galaxias ocurre lenta, pero seguramente. De esto nos informó el proyecto Amigo. Era un mapa en el que se puede ver que en Andrómeda ocurre la absorción de gas ionizado. Ahí también trabaja el telescopio Hubble. Su tarea es investigar los espacios cósmicos alrededor de Andrómeda. Los científicos creen que este proyecto abarca la mayor cantidad de aspectos que ayudan a aprender más sobre las galaxias. Se presta especial atención al halo galáctico, la envoltura que rodea a las galaxias. Está compuesto principalmente por estrellas dispersas, gas y polvo. El trabajo de Hubble ayudó a los científicos a representar en los mapas cósmicos el enorme halo galáctico alrededor de Andrómeda. Para ellos fue una sorpresa que el plasma difuso, apenas perceptible por sí mismo, se extendiera entre 1 y 3 millones de años luz, cubriendo así casi 50 millones, el 50% de la distancia hasta la Vía Láctea. La conclusión de esto es que las envolturas de Andrómeda y de nuestra galaxia ya están en contacto. También cabe señalar que en esta estructura hay dos envolturas de gas separadas entre sí. En ellas se encuentra el combustible que se utilizará para la formación de nuevas estrellas. Ahí también se pueden encontrar rastros de procesos que ocurrieron en el pasado. Resultó que la estructura de la envoltura interna es más compleja que la externa. Quizá estas diferencias surgieron porque en el disco de la galaxia hubo una supernova, cuyas consecuencias no llegaron a la envoltura externa. Una de las consecuencias de esta actividad es la alta concentración de elementos pesados en la envoltura de gas. Se forman dentro de las estrellas y luego se liberan y llegan al espacio. En el proyecto Amigo también se estudió el brillo de más de 40 cuásares, objetos extragalácticos considerados de los cuerpos cósmicos más brillantes y caracterizados por el corrimiento al rojo. En el centro, los cuásares están lejos de Andrómeda y su potente brillo permite estudiar estas zonas con mayor detalle. La luz emitida por los cuásares es absorbida por el halo de Andrómeda. La cantidad de luz absorbida no es uniforme y depende de la región. En este caso, lo más óptimo es investigar las envolturas utilizando fuentes externas, ya que, por ejemplo, algunas partes de la envoltura de Andrómeda están compuestas principalmente de gas ionizado y poco denso, cuya radiación es difícil de detectar. La radiación ultravioleta que provenía de los cuásares se pudo investigar utilizando la funcionalidad adicional del telescopio Hubble, específicamente su espectrógrafo. Desde la Tierra no podríamos rastrear este proceso, ya que, como se sabe, la radiación ultravioleta es absorbida por la atmósfera al acercarse a nuestro planeta. El espectrógrafo del Hubble, por su parte, pudo detectar gases ionizados formados a partir de oxígeno, carbono y silicio. Bajo la influencia de la radiación, varios electrones desaparecen del átomo y así ocurre la ionización. El gas ionizado puede llamarse plasma cósmico, que es el cuarto estado de la materia. No sabemos con exactitud las propiedades de la envoltura de nuestra galaxia, pero se acepta que los halos de Andrómeda y la Vía Láctea son similares, coincidiendo en tamaño y características externas. El hecho de que pronto ocurrirá una colisión de galaxias y su posterior fusión se sabe gracias a la observación de sus movimientos. Es decir, dentro de unos 5 millones de años tendremos una nueva galaxia formada por la unión de Andrómeda y la Vía Láctea. La colisión ya inició, pero solo de los halos, no de las galaxias. Ahora no sentimos ningún cambio por esto, pero en el futuro esto afectará seriamente la estructura y la apariencia de la Vía Láctea.
Además, procesos similares ocurrirán no solo con estas dos galaxias. Por ejemplo, la galaxia del Triángulo, que también se llama M33, se mueve a una velocidad de 179 km por segundo y poco a poco está reduciendo la distancia con nuestra galaxia. Sí, lo más probable es que M33 no se fusione con la Vía Láctea. Considerando la velocidad de nuestra galaxia, la distancia con la galaxia del Triángulo disminuye 24 km por segundo. Sin embargo, una colisión sí puede ocurrir. Además, existe la posibilidad, aunque baja, de que esto suceda antes de que ocurra la colisión completa entre la Vía Láctea y Andrómeda. También se supone que la galaxia del Triángulo podría convertirse en un satélite de la nueva galaxia formada, pero después de un tiempo, de todos modos, terminará siendo parte de ella. Actualmente la galaxia del Triángulo probablemente es satélite de Andrómeda y ya completó una órbita a su alrededor. Lo que sucede con la Vía Láctea y Andrómeda no es único, de hecho es todo lo contrario. En el espacio esto es común. Los científicos suelen registrar casos similares con aparatos de investigación terrestres. Ha habido casos en los que las galaxias no se fusionaban en absoluto. Después de la colisión, simplemente pasaban una a través de la otra y continuaban su camino. Esto sucede porque en las propias galaxias la distancia entre las estrellas es bastante grande, por lo que al colisionar simplemente no interactúan entre sí. La situación entre Andrómeda y la Vía Láctea es diferente, ya que la colisión afectará a las estrellas por su gran número. Andrómeda tiene 1 billón de estrellas y la Vía Láctea 300.000 millones. La colisión contribuirá a la formación de un nuevo centro galáctico y hará que las estrellas se desplacen a otras órbitas. Lo más probable es que la ubicación del Sol y su planeta cambie y pasen a una nueva región. Así que nuestro sistema planetario podría adquirir una completamente nueva. La probabilidad de que la fusión de las galaxias sea destructiva para nuestro sistema solar es extremadamente baja. Sin embargo, la vista del cielo cambiará radicalmente para nosotros. Aproximadamente dentro de 3.000 millones de años, desde la Tierra, sin ningún instrumento auxiliar, podremos ver la nebulosa de Andrómeda junto con los cuerpos celestes más brillantes a su alrededor. Este será un resultado de la aproximación. Averiguamos qué cambios pueden ocurrir dentro de las galaxias, pero ¿cómo cambiarán externamente? Andrómeda y la Vía Láctea son muy parecidas en muchos aspectos. Si una galaxia pequeña choca con una grande, la más grande simplemente absorbe a la pequeña sin consecuencias notables. En nuestro caso, la situación es diferente. La colisión conlleva cambios en la estructura. Una parte de las estrellas será absorbida por agujeros negros supermasivos y otra parte quedará fuera de la galaxia por completo. Además, la nueva galaxia tendrá una forma esférica clásica y no en espiral como antes. Durante la formación de esta nueva galaxia, durante algún tiempo, nacerán más estrellas. Cabe señalar también que durante tales colisiones galácticas, el proceso de envejecimiento de las galaxias se acelera. La razón de esto es que los gases presentes allí se convierten en estrellas. Por el exceso de estrellas, el combustible disminuye drásticamente. En las galaxias elípticas predominan las estrellas con brillo rojo. Esto ocurre porque las estrellas jóvenes, al chocar, explotan como supernovas. Se forma energía orbital debido a la fusión de los agujeros negros en uno solo. Esta energía se transferirá a las estrellas, que posteriormente se moverán a órbitas más altas. Cuando la distancia entre dos agujeros negros se reduce, el gas que los rodea puede crear un cuásar brillante. Además, algunas estrellas pueden ser expulsadas muy lejos de la masa principal de cuerpos cósmicos, lo que obligará a estos sistemas a existir de manera aislada. Es interesante que nuestro propio sistema planetario podría ser uno de esos. La probabilidad de que nos ocurra algo malo es extremadamente baja. Los flujos de radiación intergaláctica serán contenidos por la magnetosfera solar. Así, quedaremos en el borde de una galaxia nueva y sobre nosotros habrá un cielo distinto. De cualquier forma, para cuando ocurra la fusión de las galaxias, nos enfrentaremos a un problema mayor: la transformación del Sol en una enana roja, lo que sucederá en unos 5 a 6.000 millones de años, pero esa ya es otra historia. Gracias a las tecnologías modernas pudimos aprender sobre un fenómeno como la colisión de galaxias. Es un proceso sorprendente que transforma los sistemas planetarios. Algunas galaxias apenas se tocan y otras se fusionan. Ahora es evidente que la Vía Láctea enfrentará muchos cambios y dentro de millones de años
la vista del cielo estrellado será completamente diferente. Si me preguntas cuál es el planeta en el sistema solar que más se parece a la Tierra, sin dudarlo te diré Venus. Es realmente un lugar sorprendente. La gravedad en la superficie y la masa total son muy similares a nuestro planeta. Sin embargo, hay una diferencia fundamental por la cual no podemos colonizarla. En la Tierra existen todas las condiciones para el desarrollo tranquilo de la vida. En Venus, por el contrario, todo es exactamente al revés. Las temperaturas allí son tan altas que ningún ser vivo podría sobrevivir. A esto hay que añadir las lluvias ácidas y una presión atmosférica 93 veces mayor que la de la Tierra. Para tomar al menos un par de fotos de la superficie de Venus, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los años 70, se lanzaron sondas cuyo viaje era solo de ida. No podían regresar a la Tierra. Ahora la ciencia ha avanzado mucho y ahora podemos obtener más información sobre lo que sucedió antes en ese planeta. Actualmente la superficie de Venus alcanza temperaturas tan altas que hasta el zinc se derretiría. Antes, el clima aquí era más húmedo y suave e incluso era apto para la vida. ¿Por qué cambió todo? La culpa de todo la tienen las poderosas erupciones volcánicas en toda la superficie. Como resultado, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó drásticamente y, en consecuencia, la superficie comenzó a calentarse. Ahora no hay rastro de la antigua Venus. Ahora los científicos tienen la tarea de obtener más información sobre el pasado de este planeta. Y de hecho, hay muchos aspectos interesantes. Por ejemplo, si alguna vez existió allí un océano habitable, ¿cuál es la razón de la pérdida del campo magnético? ¿Por qué Venus gira lentamente en comparación con la Tierra? ¿De qué estaba compuesta la atmósfera del planeta en las primeras etapas? ¿Y por qué la velocidad de rotación de esa misma atmósfera es mayor que la de la propia Venus? ¿Habrá más erupciones volcánicas? Como pueden ver, hay muchas cosas que nos gustaría averiguar. Eso es en lo que trabaja actualmente la comunidad científica. En el siglo pasado, la Unión Soviética buscó liderar la investigación de Venus, pero las cosas no salieron como esperaban, ya que sus sondas no lograron aterrizar en el planeta. De 14 intentos, solo 9 tuvieron éxitos. El módulo de descenso Vega 2 fue el último en llegar. Su misión directa duró casi una hora y tomó muestras del suelo durante ese tiempo. Después de que el aparato envió los datos obtenidos a la Tierra, no se volvió a saber nada de él. No se puede simplemente enviar una nave de investigación a Venus. Inmediatamente te enfrentarás a muchos problemas. Dado que las temperaturas allí superan los 400 grados Celsius, el aparato debe soportarlas. Tan pronto como el módulo aterrice en la superficie, disminuirá la eficiencia de los paneles solares, con los que normalmente están equipados estos aparatos. Esto ocurre por la alta densidad atmosférica. La luz se dispersa y debilita al acercarse a la superficie. Continuará. Si hablamos de un panel con los 3 pasos estándar, produce 550 vatios por metro cuadrado fuera de la atmósfera. A una altitud de 10 kilómetros, el panel solar producirá 375 vatios. Si el aparato ya ha aterrizado en la propia Venus, solo recibirá unos insignificantes 8.7 vatios. Resulta que, en ese caso, el aparato ni siquiera podrá comenzar a funcionar plenamente. Además de eso, la corrosión también puede ser un obstáculo. En la capa atmosférica, el azufre reacciona con algunos metales, por ejemplo con el cobre. Como resultado, se forman sulfuros. Se requiere acero inoxidable para los aparatos, por ejemplo, los cohetes de SpaceX están hechos de este material. Pero ¿para qué necesitamos realmente aterrizar en un planeta tan complicado? En 2013 debía comenzar el desarrollo de la misión para el aparato ruso Venera D, cuyo objetivo principal es la búsqueda de vida en Venus. Luego, esta misión se aplazó para 2026. Actualmente no está claro si este proyecto se llevará a cabo alguna vez. Se suponía que se utilizarían 2 aparatos. La primera sonda orbital se dirigirá a Venus. Funcionará solo en las capas superiores de la atmósfera para obtener más información sobre el efecto invernadero y sobre cómo el viento solar afecta a la atmósfera. Probablemente a la sonda orbital se le puedan añadir 2 aerostatos que estudiarán la parte inferior de la atmósfera. Para el proyecto Venus D también se debe desarrollar un módulo de descenso.
cuya tarea será estudiar tanto la atmósfera como la superficie de Venus. Así se podrá obtener más información sobre cómo un sistema influye en el otro. Se ha supuesto que la duración del funcionamiento del módulo, que está equipado con electrónica de alta temperatura, alcanzará aproximadamente 30 días. Sin embargo, para lograr esto es necesario aumentar significativamente los presupuestos previstos. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio se interesó en Venera D y hace 5 años decidió también participar en este proyecto. La agencia espacial también planeaba investigar Venus y tenía la intención de enviar su propio rover junto con la sonda orbital y el módulo de descenso para recopilar datos de la superficie. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo lograr que el aparato soporte las altas temperaturas en Venus? La primera opción que viene a la mente es instalar en el aparato un sistema especial que reduzca la temperatura. En esta misión planean usar gas licuado. Así, el módulo podrá permanecer en la superficie durante un día terrestre. Otra opción podría ser un generador termoeléctrico de radioisótopos. Con uno de estos ya trabajan los Nuevos Horizontes y Curiosidad. En el último, estos generadores se utilizan para aumentar la temperatura del aparato. En nuestro caso, ocurre lo opuesto. Es posible deshacerse de la mayoría de las complicaciones y crear un aparato que pueda cumplir su misión sin un sistema de enfriamiento que funcione continuamente. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio se dedicó a crear una pequeña estación de larga duración llamada LLISSE. La masa de este aparato es de aproximadamente 10 kilogramos. Esta sonda podrá permanecer tranquilamente en Venus durante el 50% de un día venusiano, es decir, 60 días terrestres. El aparato descenderá a la superficie en un momento tal que pueda presenciar la llegada de la noche. Durante ese tiempo, la sonda podrá averiguar en qué dirección y a qué velocidad sopla el viento local, de qué sustancias químicas está compuesta la atmósfera y registrar con qué dinamismo llega la luz solar a la superficie. Cada parte de la sonda está diseñada para evitar que el aparato tenga el mismo destino que la sonda soviética lanzada en 1966, que solo funcionó en Venus unas horas. También existe la opción de acoplar el módulo a la carga útil de un aerostato. Este simplemente tendría que deshacerse de esa carga soltándola en la zona deseada. También se puede usar una pantalla especial de protección térmica, permitiendo un funcionamiento prolongado de hasta 120 días. Otra opción es utilizar el viento como fuente de energía. Su ventaja es que es renovable. Para alcanzar los objetivos establecidos para la exploración completa de Venus, es necesario utilizar desarrollos en el campo de la electrónica de alta temperatura. Actualmente, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio desarrolla chips especiales de carburo de silicio que funcionan miles de horas a 500 grados Celsius. En pruebas, estos circuitos funcionaron eficazmente por más de 20 días. El tamaño de este dispositivo es pequeño, por lo que lamentablemente no es posible acoplarle una cámara. El módulo puede dirigirse a cumplir su misión no solo a bordo de Venera D, sino también en cualquier otra nave. Estas opciones no son las únicas, hay muchas más ideas sobre cómo investigar Venus de manera efectiva. Se puede prescindir de dispositivos con alta sensibilidad a la temperatura. Bajo este principio, en el laboratorio de propulsión a chorro se está desarrollando el rover mecánico ARI. Su diseño le permite superar fácilmente todos los posibles obstáculos en la superficie de Venus. La fuente de energía será el viento, por lo que el tiempo de funcionamiento del aparato alcanzará hasta un año. La energía se almacenará en resortes helicoidales especiales que son más resistentes a las fluctuaciones de temperatura. Para el desplazamiento del aparato se desarrollaron vehículos todoterreno con orugas de manera similar a los tanques. Queda una sola pregunta: si este rover no tiene electrónica, ¿cómo se transmitirá la información a la Tierra? Se propone colocar una pantalla especial en el aparato, la cual reflejará las señales enviadas desde el módulo orbital. De esta manera, la estación podrá recibir señales del rover en forma de código Morse. También se consideró la opción de crear un dispositivo completamente metálico, pero los científicos llegaron a la conclusión de que el aparato combinaría electrónica y mecánica. Venus, pese a ser un planeta difícil de estudiar, ha fascinado por mucho tiempo a la comunidad espacial mundial. Resolver los problemas que enfrentan los científicos al estudiar Venus no es sencillo, pero tarde o temprano seguramente llegaremos a una solución óptima.
Según datos oficiales, de 1423 a 1493, 3 embarcaciones con una tripulación de 90 personas realizaron el descubrimiento de una nueva tierra, lo que cambió la historia de toda la humanidad. Así fue como se descubrió América. En esa época, llegar a un nuevo continente impactaba como un hallazgo espacial, y los primeros colonizadores experimentaron algo muy parecido a lo que sienten los cosmonautas, que fueron los primeros en pisar la superficie de la Luna. Hoy, en el siglo XXI, esperamos una experiencia similar en Marte. Los planes para colonizarlo ya no parecen un capítulo de ciencia ficción. Sin embargo, veamos cómo a lo largo de su historia la humanidad ha cambiado su actitud hacia el planeta rojo. ¿Cuál es la probabilidad de que alguna vez haya existido vida en Marte y cómo surgió esta suposición? ¿Vale la pena creer en las teorías conspirativas? ¿Y qué es esa extraña formación en Marte que se parece a un rostro humano? Precisamente este planeta ocupa el primer lugar en cuanto a menciones en la literatura de ficción. Solo piensen en cuántos libros de ciencia ficción se han escrito sobre este planeta. Además, Marte no solo ha interesado a los escritores contemporáneos. Desde la antigüedad, ese punto rojo en el cielo inquietaba a las personas. Su imaginación se desbordaba y surgían cada vez más versiones sobre qué era ese lejano y misterioso planeta. En la antigüedad, a la gente le interesaba especialmente la pregunta de por qué ese punto era precisamente de color rojo. Frecuentemente lo vinculaban con el fuego o la sangre. En la antigua Babilonia, el planeta simbolizaba al dios del fuego y la guerra, Nergal. Los griegos asociaban Marte con su dios de la guerra, Ares. El planeta fue nombrado en honor a Marte, dios romano de la guerra. Como es sabido, muchos aspectos de la mitología romana fueron tomados de la griega. Después de la caída del Imperio Romano, el nombre de la mayoría de los objetos cósmicos no cambió. En algunos momentos históricos, la gente olvidaba el punto rojo, dejando de ser un símbolo sangriento para volverse un planeta común y sin interés. En ese entonces nadie sabía si realmente era un planeta. En el siglo XVII surgió el primer telescopio y la gente descubrió mucho más sobre lo que había en el cielo. Lograron observar Marte desde una distancia más cercana y ya no parecía tan místico como antes. Con el paso del tiempo, la tecnología se fue volviendo cada vez más avanzada y tuvimos una idea más clara de lo que realmente es Marte. Las personas aprendieron sobre la velocidad de rotación de Marte sobre su eje y alrededor del Sol, de qué elementos está compuesta su atmósfera, cómo es su relieve, qué satélites tiene y así sucesivamente. En Marte no hallamos rastros de civilizaciones extraterrestres, pero eso no impidió a los escritores y autores de ciencia ficción imaginarlo. En 1877 apareció el primer mapa detallado de Marte realizado por el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli. ¿Qué hay en ese mapa? Vemos mares y tierra así como canales conectados entre sí. Schiaparelli creía que esos objetos aparecieron de forma natural sin la intervención de nadie. Eso no detuvo a conspiracionistas ni a aficionados a fantasear. Empezaron a surgir cada vez más versiones de que eso no era simplemente una coincidencia y que seguramente había alguien externo involucrado. La falta de comprensión se debió a una formulación imprecisa. El astrónomo en su trabajo utilizó palabras que se aplican tanto a objetos hechos por el hombre como a los de origen natural. En inglés se usan diferentes palabras para estos conceptos. Por eso ocurrió la confusión que dio lugar a los rumores de que alguien vive en Marte. Algunos incluso afirmaron que habían encontrado esa misma civilización extraterrestre. Entre ellos estaba Percival. Lowell era matemático, escritor, empresario y especialista en la construcción de sistemas vegetales en Marte. Durante más de 15 años, el planeta rojo atrajo y obsesionó a Lowell. Por eso no dejaba de observar el mapa de Marte, lo que más tarde resultó en la escritura de 3 libros. En ellos, Lowell habla sobre los habitantes del planeta rojo, quienes están cerca de la extinción, pero tratan desesperadamente de retrasar su final utilizando redes de canales. Esa versión le gustó mucho a la gente del siglo XIX. Aquellos tiempos estuvieron marcados por la revolución industrial y la aparición de grandes proyectos de construcción. Impulsados por estos cambios, a la gente le atraían mucho las teorías de que procesos similares podían estar ocurriendo también en Marte. La comunidad científica no compartía el entusiasmo del público y dudaba de la veracidad de esas teorías. En la superficie de Marte se podían notar en algunos lugares oscurecimientos, pero el sistema de canales del que hablaba Lowell no se podía observar.
La única manera era añadir un poco de fantasía, que es lo que hacía el astrónomo, matemático y empresario. Ya mencionamos que tal atención hacia Marte dejó una huella significativa en la cultura popular, incluida la literatura. Por ejemplo, el escritor de ciencia ficción Herbert Wells revivió las fantasías sobre civilizaciones extraterrestres en la Guerra de los Mundos, aunque tras las tramas fantásticas hay una condena al colonialismo e imperialismo. Los héroes vienen de Marte y muestran que el dominio mundial no es de los terrícolas al invadir Inglaterra. En otras obras de ciencia ficción, Marte también aparecía muy a menudo como la patria de conquistadores que tenían la intención de apoderarse no solo del sistema solar, sino de todo el universo. Sin embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, la imagen de Marte en la mente de las personas ya no es tan romantizada como antes. En 1964, gracias al programa de lanzamiento de sondas espaciales Mariner, obtuvimos una imagen de la superficie de Marte tomada desde una distancia de aproximadamente 10.000 kilómetros. Como pueden imaginar, no se encontraron rastros de seres vivos allí. En Marte no se hallaron ni siquiera después de que los módulos de aterrizaje descendieran al planeta. Esto también cambió los patrones según los cuales se escribía la ciencia ficción. Ahora Marte ya no era un planeta animado, cuyos habitantes tenían ambiciosos planes de conquistar el mundo. La situación se volvió completamente opuesta. Ahora Marte es el planeta que todos quieren colonizar. Por ejemplo, podemos ver una trama similar en los libros de Kim Stanley Robinson, quien exploró el deseo de conquistar el planeta rojo. Desde el punto de vista de los acontecimientos en la Tierra, todo se ha puesto de cabeza. En la cultura popular contemporánea, ahora los terrícolas se consideran todopoderosos y hacen planes ambiciosos para conquistar el universo. Parecería que con Marte la situación está más o menos clara y que realmente no tiene sentido hacer nuevas suposiciones. Sin embargo, para sorpresa de la mayoría, en Marte se descubrió una formación que se parece mucho al rostro de una persona. Y la imaginación de los aficionados a las teorías increíbles se desató con nueva fuerza. El rostro es solo una parte del relieve y apenas lo recuerda vagamente. Pero si dejamos volar la imaginación, no importa dónde, la gente quiere creer en algo fantástico, en algo que al menos se parezca un poco a las historias de las novelas de Wells y otros autores. Y en realidad, no importa quiénes podrían ser esos habitantes, si eran trabajadores que construían sistemas de irrigación para sobrevivir o seres con sentido de la belleza que se inclinaban hacia el arte. Pero aún queda una pregunta sin responder. ¿De dónde provino esa extraña formación parecida a un rostro? Los científicos guardaron silencio durante más de 20 años. Durante ese tiempo, la cantidad de teorías conspirativas creció desmesuradamente rápido. Cuando los satélites finalmente pudieron tomar imágenes de mejor calidad, resultó que eran simplemente colinas comunes y corrientes. Por las sombras en las primeras imágenes parecía un rostro. Lo desconocido es tan atractivo, por eso surgen las teorías más inimaginables gracias a ello. En la antigüedad había muchas más, ya que en ese entonces ni siquiera se podía pensar en tecnologías avanzadas. Pero la leyenda de los marcianos es una parte única de las culturas antiguas que refleja la cosmovisión de las personas. Actualmente también tenemos mucho por aprender, ya que no somos todopoderosos. ¿Quién sabe? Quizá en siglos nuestros descendientes lean nuestros trabajos científicos con una sonrisa, viendo todo como una leyenda divertida.